Y si alguien sabe celebrar y festejar y, por supuesto, abrazar, es Ángel, Gabriela. Qué bueno. ¿Te ha invitado a sus fiestas? Ángel, no me ha invitado, Ángel. No qué te invitaba a gacho. mis Queda fiestas. pendiente la, Es que luego la son de club este de fin de Toby. año. Es que, bueno, mira, yo tengo la maldición, además cumpleaños el 17 de diciembre, entonces Sí. nadie te hace caso porque están todos, resulta que el niño Jesús es más importante que uno. Sí. Entonces, no Y me la hace- segunda Imagínate. posada también. Sí, entonces las haré yo después, pero a Gaby sí le voy a invitar. Por a ti. favor. Sí. Imagínate qué clase de relación quiero contigo, así te abrazo yo. Con el bracito, con el bracito. Sí. Oye, no, pero bueno, hablamos del Año Nuevo y hablemos del Año Nuevo en todo el mundo. Finalmente, todos los rituales de Año Nuevo en todo el mundo tienen que ver con terminar un ciclo, tratar de cerrar un ciclo bien y tratar de obtener de alguna manera, con algún ritual, con alguna acción, lo mejor para el ciclo que viene, ¿no? Borrón y cuenta nueva. Borrón y Sí, cuenta nueva, o a lo mejor dices, definitivamente. no, en este me fue muy bien, entonces sí también agradezco, finalmente por eso te reúnes en familia, a lo mejor habrá alguien que ya no está, o etcétera, que le habrá ido, a veces te va mejor que otros años, pero agradecer uno, pues que estás vivo, que tienes salud, que tienes una familia a tu alrededor, entonces Así por es. eso quiere decir, por ejemplo, que se junte uno a cenar el Año Nuevo, ¿no? Claro, un ciclo, Hay finalmente. Un ciclo que se cierra, finalmente, y después pues a buscar lo mejor para el ciclo que viene. Por ejemplo, en Alemania brindan en honor a San Silvestre y luego además ellos, los alemanes, dejan un poquito de la comida de la que cenan. Sí. La tradición es dejar algo en el plato para decir, bueno, para que todo el año no nos falte. Abundancia. La abundancia, de alguna manera lo expresan de esa Ellos forma. lo expresan de esa Es manera. distinto, aquí sí nos sacamos Aquí todo. nos Aquí comemos todo y repetimos. si no te comes sí pides más, ¿no? Pero Sí. luego también está en Dinamarca. Ahí lo que hacen es que si alguien te quiere, va y avienta un plato y lo rompe en la puerta de tu casa. Eso es así como Lo que podría parecer muy grosero, que estén rompiendo Sí. vajillas en el frente de tu casa en Dinamarca, es una señal de afecto, Exactamente, entonces. bueno, recordemos que en Dinamarca y Escandinavia es la cuna del death metal. Pues a lo mejor les gusta Sí. esto extremo. Son Sí, vikingos, son Gabriela, tienen vikingos, el mismo sí. tipo de tradiciones. Y Sí. entonces, entre más platos hay, entre más cascajo hay afuera de tu casa, pues más cuates tienes, ¿no? Ah, qué buena Entonces, onda. eso es Qué lo- triste eso es lo pasar por las bonito. calles sin encontrar una casa sin un platito roto, imagínense ustedes eso. Exacto. En Escocia hay una tradición muy curiosa que se llama el first footing, que quiere decir que el primer hombre que llegue a tu casa en la noche de Año Nuevo, así se va a poner, o sea, así va a ser el tenor de cómo te viene el año. Entonces, se busca que sea un hombre guapo, alto y moreno, Gaby. Entonces, tú y yo ya, nosotros que nos abre ya que haya entrado el otro. Y si ese es el que llega primero a tu casa, entonces te va a ir bien en el año. ¿Así? Muy Sí, bien. Pero sí. depende del estereotipo de cada quien, ¿no? Bueno, pues en Escocia así los Porque en buscan. gusto se rompen géneros. Así En es. Escocia nos Así dice es. que es guapo, alto y moreno. Esos son los de la buena suerte, entonces, las personas Sí. de la buena. ¿Y si es solo hombres? ¿No puede ser una mujer? Pues en este caso, creo que hablan de hombres nada más, pero yo creo que ya eso era anterior. No, ya hay que Seguramente ya entrar cambió. en el siglo XXI. Sí, el que llegue con más regalos también seguramente es el que trae más suerte. Y ya y además queman pues una especie como de los Judas que quemamos aquí, Sí. como para que se vaya todo lo malo, para Ya. que se aleje las malas vibras. sí, en ciertos pueblos ahí en Escocia. Luego en Italia se toman lentejas, que me contabas que en Venezuela también. Sí, también lo hacen. Que estos Sí. platos así llenos de lentejas que se ven así tan abundantes. Qué rico. Precisamente como para invocar también la abundancia. También está la tradición de la ropa interior roja para el amor que se les regala a las bien. mujeres. Es cierto, esa ya, Sí. ya la usamos aquí en México ¿Ya también, traes? ¿no? Cuéntanos. ¿Roja o confiésanos. amarilla? Sí, ¿Acá es roja? ambas. Pues es que creo que la amarilla es la abundancia, ¿no? Sí. La roja es para el amor. Para la Así pasión. es. Tú no sé cuál traes tú, Juan. La de la abundancia del amor. Ok, muy bien. Entonces Hecho. así como los de Superman con cinturón amarillo y Exactamente. rojo. Amarillo de corazoncitos, tal vez. Y luego en algunos lugares como Roma y Nápoles también avientan trastes por la ventana como para decir ya lo viejo, Oye, eso lo... Eso de romper Debe ser un vajillas, poco pasa. peligroso. Yo en Europa Me imagino con que lo la- hacían además cuando no había edificios de 20 pisos, porque imagínate, si tiras un plato en un edificio de 8 pisos, sí se vuelve un Qué arma peligro. mortal, man. No, y de barro, de Ujú. esos que se Sí. usan en Italia, ¿no? Si te anda rompiendo la Sí, cabeza. claro. Y bueno, hablemos de lugares como el Oriente, en China, por ejemplo. Obviamente, de entrada del año nuevo no es el mismo calendario cierto, que nosotros. es cierto. Se festeja en febrero. Sí. Todos los que hemos pasado por aquí en el centro de la calle de Dolores en febrero lo sabemos. Es movible la fecha porque depende de la luna. Y ahí lo que hacen los chinos, por ejemplo, es limpiar muy bien su casa también para sacar todo lo malo y los Sí. famosos dragones estos que andan ahí Serpenteando. serpenteando también para traer, finalmente el dragón es un buen espíritu que te puede traer la
la abundancia. Qué bonito Entonces, lo festejan. Pero ¿no? ellos también tienen algo en común con México y son los fuegos artificiales, los cohetes. Exactamente, Claro. los famosos fuegos artificiales Sí. que realmente Sí. llegan a Europa Sí. porque Marco Polo los trae de China. Claro. Y se usaron también como una cuestión militar. Claro, y que hay que mencionar que ya están regulados. Porque Exactamente, pues, sí, no por son, cierto, los son fuegos peligrosos. artificiales Hay que en la- tener mucho Así cuidado, en la es. eso Ciudad es de México cierto. están prohibidos, además tenga cuidado, Sí. porque la verdad es que, Sí. pues, ¿para qué lamentamos estas cosas? Exacto. ¿no? O sea, Oye, ¿y deje el de que la lo- maleta? El de la maleta, bueno, también hay Sí. en varios países esto de salir con la maleta a dar vueltas para decir que vas a viajar mucho. Sí. Si lo que quieres es viajar durante el año, sal con tu maleta y, no sé, y vete a dar una vuelta alrededor de la cuadra. De preferencia lleva la maleta vacía, porque pues, si no, qué cansado, ¿verdad? ¿No qué? Claro, y también hay una de llevar la maleta y un billete también Sí. de alta denominación Claro. para que esto, que sea un viaje pues completo, para que usted Exactamente. disfrute muchísimo. Oye, y la Exactamente. tradición es también, que ya nos hablabas de ella el otro día, las Sí. uvas. Las ¿no? En uvas. Año Nuevo, ¿esa de dónde viene? Española. Ah, mira. Lo platicamos el otro día, que es Sí. española. Y esa realmente vino porque los productores de uvas, pues les sobraban uvas en ese momento y la instituyeron. Como decir 12 deseos, 12 meses del año, 12 campanadas, Sí. 12 uvas. Las 12 predicciones que nos acaba de dar el maestro Exactamente. Segura. Así El es. 12 es un número muy de fin de año. En muy de Así fin de es. año, sobre todo Así es. en los países occidentales, digamos. Pues Ángel, Usamos- muchísimas gracias por Sí. traernos un poco de esta historia de las tradiciones que se celebran en fin de año en todo el mundo. Nosotros te deseamos un excelente año nuevo. Igualmente para todos los que nos ¡Feliz ven. año, Ángel! Feliz año y esperamos además que en el 2017 vengas con muchas más anécdotas. Y que Sí. ganen los Pumas Y pilas, ¿no? También. También con ganas. Sí, oye. sí, exacto. Bueno, nos vemos entonces el próximo año, ¿sí va a ser? Sí. aquí Te nos esperamos. vemos. Nosotros